Hola, hola chicos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto, qué placer poder saludarles una vez más en una lección más de su discipulado nivel 2. Qué bendición poderles saludar, qué bendición saber que cada uno de ustedes sigue perseverando, sigue siendo valiente y ha llegado hasta esta lección número 8. Damos gracias y gloria a Dios por su vida, porque si usted está aquí, está escuchando esta clase, eso quiere decir que Dios ha sido bueno con usted, al igual que ha sido conmigo. Así es de que damos gracias a Dios y sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Bueno, vamos a comenzar con nuestra lección, pero no sin antes orar para que sea el Señor tomando el control de nuestra mente, de nuestro espíritu. Recuerde lo que siempre le digo, vamos a poner en práctica lo que aprendemos. No solamente vamos a traerlo en la mente, sino vamos a ponerlo por obra para que cobre vida la palabra en nosotros. ¿Sale? Ok, chicos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es grande, papá. Gracias porque una vez más estamos reunidos, Señor, por medio de esta clase, Señor, de esta reunión, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales, Señor, para poder, Señor, recibir, Señor, todo aquello, Dios, que viene de ti, Señor. Te damos gracias y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, chicos, vamos a comenzar con esta lección número 8, que tiene por título La victoria del creyente victorioso. Voy a volver a repetir el título porque es un título tremendo, ¿eh? La victoria del creyente victorioso. Y en cualquier guerra, vamos a hablar, a decir, o vamos a ponerlo así, ¿por qué será que el Señor nos llama que somos creyentes victoriosos? ¿O por qué nos pudiéramos llamar nosotros creyentes victoriosos? Mire, en cualquier guerra entre naciones en este mundo, desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, una nación podrá combatir en las batallas de la guerra en dos frentes, pero cuando un tercer frente se abre en contra de una nación en particular, para tal nación será casi imposible ganar la guerra. La vida cristiana del creyente es como estar en guerra contra los enemigos. Por eso la palabra de Dios nos habla mucho acerca de la victoria. Y en la lección número 1 y número 9 del primer nivel de discipulado se enseñó sobre el vencer. No sé si ustedes recuerdan la lección número 1 que hablaba sobre el vencer el viejo hombre o la vieja mujer, ¿verdad? Las cosas a las que estábamos acostumbradas a hacer, las cosas a las que nosotros hacíamos creyendo que no hacíamos ningún daño, pero que realmente nos dimos cuenta que eran todo lo contrario de la voluntad de Dios, ¿verdad? Recuerda esa lección número 1 del primer nivel, venciendo al viejo hombre o venciendo a la vieja mujer. En la lección número 1 fue de vencer la vieja persona, ¿verdad? Fue sobre vencer esa persona que ya no queríamos ser, esa persona que ya queríamos cambiar, porque la realidad es que la vida nos había tratado muy mal y ahora podemos aprender por qué es porque nos trató mal, ¿verdad? Porque hacíamos cosas contrarias de las que eran del Señor Jesucristo. Bueno, y en la lección número 9 también fue de vencer todo obstáculo, dificultad o reto que se enfrenta. La enseñanza de esta lección número 8 de segundo nivel es más alto, es entender y obtener la victoria en la vida del creyente. Cuando nosotros hablamos en el nivel número 9, en la clase número 9, perdón, del nivel 1, se enseñó sobre vencer, se enseñó sobre a vencer todo obstáculo, estar más adelante de cualquier situación, de cualquier problema. Cuando nosotros le damos, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, cuando le damos gloria a Dios y gracias a Dios por su vida, porque usted sigue permaneciendo, aprendiendo en cada una de sus lecciones, usted está venciendo un obstáculo. Usted está permaneciendo más que algunas otras personas que no han podido llegar hasta este nivel, que no han podido llegar hasta esta clase. Entonces son personas que no han vencido, pero cuando usted llega a una clase más, salta un nivel más, entonces usted está venciendo estos retos en la cual es más que vencedor, ¿verdad? Es un creyente que obtiene la victoria, precisamente como se llama esta lección, la victoria del creyente victorioso. Por eso el título de esta lección pudiera sonar tal vez redundante, ¿verdad? Tal vez válgame la redundancia de que por cómo la victoria del creyente victorioso. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, esto es lo que podemos entender en las escrituras cuando leemos Romanos 8:37. Mire lo que dice.
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Escuchen muy bien esto, ¿ok? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Si se fija usted bien, o si usted lee bien, o si usted pone mucha atención a lo que leímos, dice antes de todas estas cosas somos más. No dice que somos vencedores, sino dice somos más que vencedores. O sea, estamos en otro nivel más que vencedores, más que solamente ser un vencedor. Dice somos más que vencedores. ¿Por qué dice esto? Bueno, cuando el creyente vence es porque su victoria va más allá de simplemente vencer cualquier batalla. Es más que vencedor, pues lo que se vence es triplemente poderoso, puesto que tiene tres frentes. Y vamos a hablar sobre esos tres frentes ahorita en un momento, pero el hecho que la guerra del creyente tiene tres frentes hace que sea difícil la victoria y fácil la derrota. En un principio, cuando comencé esta clase, hablamos sobre las guerras, sobre acciones físicas. Cuando nosotros, y voy a poner otro ejemplo, vamos a decir, tal vez usted antes de conocer al Señor, ojo, antes de conocer al Señor, tal vez usted era muy peleonero, muy peleonera, ¿no? Y si se le aventaba uno, pues se le echaba el plato. Si se le aventaban dos, pues a lo mejor más o menos, ahí se daba, no se iban limpios, decía alguien. Pero ya si se le aventaban tres, entonces yo creo que muy difícil era poder ganar una pelea así, ¿verdad? 3 contra 1 es muy difícil. Entonces, eso es un ejemplo físico de lo que puede ser ahora mismo en lo espiritual o en las cosas del Señor, pero no hablando ya de físico, sino hablando de forma espiritual, porque hay tres frentes a los que nosotros vencemos. Hay tres frentes a los que nosotros deberíamos de vencer estando con el Señor o teniendo una comunión con Dios. Por eso cuando lo hacemos, entonces la Biblia nos llama que somos más que vencedores, no solamente vencedores, ¿ok? Entonces, el creyente que se mantiene con Cristo en Dios tendrá victoria en cada batalla contra estos tres frentes. Vamos a leer lo que dice Efesios 2:1-3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, ojo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí están esos tres frentes de la guerra del creyente. Número uno, miramos que está la carne. Ahí está el primer frente, ¿ok? Ahí está la primera lucha. Número dos, el mundo. Y número tres, está Satanás. Ok, vamos a identificar cada uno de estos tres frentes para poder especificar cómo es que vencemos cada una de estas cosas, ¿ok? Vamos a identificar número uno, la carne. Todo impulso de los deseos naturales basados en sentimientos influenciados por el pecado practicado por costumbres, culturas o modas entre los seres humanos, lo cual trae placer egocéntrico. Voy a volverlo a repetir. Todo impulso de deseos naturales basados en sentimientos influenciados por el pecado practicado por costumbres, culturas o modas entre los seres humanos, lo cual traen placer egocéntrico. Este es un frente poderoso porque aunque ya somos creyentes, seguimos viviendo en este cuerpo en el cual es carne. Este es un frente poderoso porque muchas veces nuestra carne, nuestro físico está acostumbrado a hacer ciertas cosas que eran agradables para él, que eran agradables para uno mismo, tal vez para nuestra mente, tal vez para nuestros sentimientos. Y nos dejábamos llevar por corrientes en las cuales nosotros aprendimos a hacer cosas que creíamos que eran buenas y en realidad no eran tan buenas, ¿verdad? Un ejemplo de esto, del vencer la carne o este frente de la carne, es cuando uno está acostumbrado, por ejemplo, a tomar, a tener algún vicio de una droga. Entonces, este vicio se añade a la carne, el cual
muy después o muy probablemente para las personas es muy difícil dejarlo. ¿Por qué? Porque está acostumbrado el cuerpo, o sea, está acostumbrado lo que podemos ver aquí, la carne, a eso que nosotros le estamos echando a nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros lo queremos dejar, cuando nosotros nos queremos apartar de eso, es un frente difícil porque tal vez nuestra mente ya no quiera, pero la carne pide, la carne anhela que nosotros sigamos haciendo eso que no está bien delante de Dios. Es un frente poderoso porque acostumbramos a nuestro cuerpo a ciertas cosas, a ciertas actividades, a ciertas acciones que muy probablemente sea muy difícil dejar de hacerlas si es que lo queremos hacer con nuestra propia voluntad o con nuestras propias fuerzas. Gloria a Dios que ahora conocemos al Señor y la Biblia dice, y lo tengo que decir aquí, que Él nos dio un espíritu de valentía, de poder y de dominio propio. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nosotros seguimos aprendiendo de la palabra de Dios, seguimos aprendiendo en cada lección, sabemos y entendemos que vamos a ser más que vencedores aún hacia nuestro propio cuerpo. Tal vez nuestro cuerpo, nuestra mente nos diga, tú necesitas ir a tomar, tú necesitas irte a drogar, pero tú tienes un espíritu de valentía para decir, no, yo no lo necesito y no lo voy a hacer, ¿verdad? Vamos a leer, mira lo que dice Romanos 7, 21, 25. Dice así, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, dice el 24. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente, yo mismo, dice yo mismo. ¿Por qué dice yo mismo? Porque el Dios da un espíritu de valentía. Dice, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Por esto, nuestra decisión de ser seguidores de Cristo se refleja en nuestras acciones de todos los días. Aquí vemos un claro ejemplo de la lucha que está teniendo. Pablo le habla a los romanos y les dice, hay cosas que mi carne quiere seguir haciendo, que los miembros de mi cuerpo quieren seguir haciendo, quieren seguir teniendo, pero yo mismo, dice, me someto y digo, ahora ya soy un siervo de Jesucristo y no puedo hacer eso. Yo lo estoy parafraseando para que usted lo pueda entender mejor. Entonces, estamos conectados con la mente de Cristo y hay una lucha entre nuestro espíritu y nuestra carne en el cual nosotros decidimos si seguir haciendo los deseos de la carne o ponerle un freno a esos deseos y entonces ser, como dice la lección, más que victoriosos, ¿ok? Ser personas o ser creyentes victoriosos. Por eso es nuestra decisión, como le decía, ser seguidores de Cristo. Entonces, Romanos 13, 13, 14 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y aquí se enlista claramente los deseos de la carne. Dice glotonerías, y vamos a mirar lo que es glotonerías. Dice, esto es comer no por nutrición, sino solo por placer. Este es un deseo de la carne, cuando muchas de las veces comemos simplemente por comer o por placer. Esto es un pecado. La Biblia dice que la glotonería es un pecado, ¿verdad? Hay ciertas personas o alguien dijo alguna vez, comemos para vivir, no vivimos para comer, y esto es muy cierto. Hay veces que no tenemos hambre y nomás queremos estarle ahí empacando, ¿verdad? Pero esto no es algo bueno, esto no es algo que sea del Espíritu, que sea de Dios. Pero también están las borracheras. Esto es el placer que se trae en un estado de ebriedad. Hay también lujuria, que este es un deseo de la carne también. Esto es de libertinaje, esto es libertinaje de inmoralidad sexual. Está la lascivia, esto es toda clase de vicios.
están las contiendas. Esto es toda clase de disgustos y peleas. Aquellos que son muy peleoneros, son deseos de la carne, están acostumbrados a ser peleoneros, están acostumbrados a decir groserías, tal vez, están acostumbrados a maldecir, pero eso no es algo del espíritu, es algo de la carne, ¿verdad? Entonces también está la envidia, y esto es un sentimiento negativo contra otras personas. Esto es algo muy difícil, o es algo probablemente no quiero decir difícil, más bien que quisiera decir algo, no, es que no hay otra palabra, creo que sí es difícil, porque estando en este cuerpo en el cual tenemos sentimientos y a veces nos dejamos llevar por esos sentimientos, empezamos a tener envidia, no solamente hacia otras personas, sino a nuestros propios familiares, a nuestros propios vecinos. Son sentimientos negativos hacia personas, aun cuando nosotros creamos amarla. Entonces, son sentimientos negativos del mirar cuando a alguien le está yendo bien y, ¿por qué le da tan bien? O simplemente el criticar. O cuando hablamos de envidia, hablamos de muchísimas cosas que como seres humanos tenemos. Son defectos definitivamente de la carne, no del espíritu, ¿ok? Entonces, la victoria contra la carne es entonces el no satisfacer todos estos deseos. La victoria contra la carne es entonces no satisfacer todos estos deseos. Si queremos o entendemos que si somos victoriosos en el Señor, que si somos creyentes más que victoriosos, no tenemos que dejar que estos deseos de la carne perseveren en contra de nosotros, ¿verdad? De la misma manera que podemos no satisfacer los deseos de la carne, es vivir involucrado en las cosas espirituales. Gálatas 5:16 y 18 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. El vivir involucrados en las cosas espirituales es descubrir y vivir la voluntad de Dios, lo cual es la continua victoria contra la carne, chicos. Cuando la Biblia habla que no estamos bajo la ley, es que no hay nada que el espíritu pueda hacer, que no hay nada que podamos hacer en el espíritu que pueda hacer daño a nosotros, a nuestra vida. Lo voy a aclarar un poquito. Cuando nosotros damos la victoria a la carne, o la carne obtiene la victoria en contra de nosotros, entonces muy probablemente sí hay ley para hacernos algún daño. Por ejemplo, si un espíritu de glotonería, ¿verdad? Que no es lo que Dios dice, nos podemos enfermar por comer tanto. Estamos bajo una ley, nos vamos a enfermar. Entonces, borrachera, si la carne vence y nosotros no somos espirituales, entonces probablemente podamos chocar, nos puedan meter a la cárcel, podamos ocasionar algo que no es bueno para nuestra vida, para nuestra salud, ¿verdad? Entonces, así de cierta manera se identifican todas estas cosas como algo que está bajo la ley, pero cuando nosotros vivimos en el espíritu, no estamos bajo ninguna ley, porque no hay nadie que nos pueda, por ejemplo, meter a la cárcel porque tú seas una persona amorosa, una persona cariñosa, una persona que ayuda a los demás, una persona que ora por los demás, ¿verdad? Nadie puede estar bajo la ley haciendo algo bueno. Y eso es lo que nos declara la palabra aquí mismo. El vivir involucrados en las cosas espirituales es descubrir y vivir la voluntad de Dios, lo cual es la continua victoria contra la carne. Y vamos a leer lo que dice primera de Pedro, 4:1-3. Mire lo que dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado
el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. La Biblia dice aquí en 1 Pedro 4:1-3, ya, y lo voy a parafrasear, ya estuvo con lo que ya vivieron. Dice aquí, bástate ya de eso, o sea, tal vez ya tú lo hiciste, tal vez en el tiempo pasado ya hiciste todas estas cosas, pero ahora que conoces al Señor es como ya frena con eso, ya no tienes que darle la victoria a la carne, ya no puedes seguir haciendo eso, sino que ahora tienes que hacer la voluntad de Dios. Basta ya, dice, del tiempo pasado, o sea, cuando tú ya recibes a Cristo Jesús en tu corazón, entonces tú obtienes una victoria. Número 1, eres salvo. Número 2, ya no son tus fuerzas las que actúan en contra de tu carne. Ya no es que tú vas a dejarlo porque tú quieres. Ya no es que tú vas a dejarlo porque tú eres bien machín y eso no va a poder contra ti. No, no solamente por eso. También es porque ya el Señor Jesucristo está contigo y Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar el poder, Él te va a dar el dominio propio para dejar de hacer todas estas cosas abominables según este pasaje bíblico, ¿ok? Pero hay otro frente también bien poderoso y esto es el mundo. Este es otro frente, el mundo. Costumbres, culturas y modas que van en contra de los principios bíblicos, pero que son atractivos a las personas para ser aceptados entre grupos selectivos no creyentes. Mire lo que dice Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando la Biblia habla del mundo, habla de lo terrenal, de lo que nos han enseñado a que aquí está bien. Por ejemplo, ahora mismo podemos mirar en las calles que es algo natural o que es algo que es muy normal que las personas se casen del mismo sexo. Pero esto es algo del mundo, esto no es algo de Dios, esto no es algo celestial. Esto es algo que el mundo nos ha querido meter en la cabeza para que nosotros lo aceptemos. ¿Por qué hablamos respecto al mundo como algo malo? En realidad no es el mundo, en realidad es Satanás, porque es el que gobierna este mundo. Entonces, la mayoría de cosas que están aquí son gobernadas por Satanás. La Biblia dice que él es el príncipe de las tinieblas que gobierna este mundo. Por ahora, no por siempre va a ser así, pero esa es otra lección. Entonces, cuando nosotros entendemos que nosotros tenemos que vencer todas estas cosas que el mundo nos presenta, entonces entendemos que somos otra vez victoriosos. Ya vencimos la carne, ya vencimos lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, nuestra carne, nuestro físico, ya vencimos eso. Pero ahí está el mundo también, que nos dice esto es bueno, aunque no sea bueno, y la Biblia dice hay cosas que la gente llamará bueno y no será bueno, y a lo malo lo llamarán bueno, algo así. Bueno, en realidad es a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Entonces, cuando nosotros vencemos esto, entonces estamos entendiendo que obtuvimos otra victoria, ¿verdad? La enseñanza de principios bíblicos normalmente será contraria y hasta escandalosamente diferente a los del mundo. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra y empezamos a movernos conforme a la palabra, la gente empieza a mirarnos raro. ¿Por qué? Porque no nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo. Entonces, ¿tú por qué no haces lo que todos hacemos? Porque nosotros ya obtenemos la victoria en contra del mundo. Ya no estamos haciendo lo que el mundo nos dice que hagamos, porque nos dimos cuenta o Dios nos ha abierto los ojos para darnos cuenta que hay muchas cosas de este mundo que no son buenas y no son agradables a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, todo esto que nosotros estamos aprendiendo, chicos, por eso les digo, hay que ponerlo por obra. Son cosas difíciles tal vez, pero ¿cómo voy a dejar de hacer eso si por mucho tiempo estuve acostumbrado a hacerlo? Sí, es difícil, pero si nosotros somos guiados por el Espíritu, como bien lo leímos en el pasaje anterior, si nosotros nos dejamos llevar por la voluntad de Dios, Dios va a empezar a acomodar las cosas para que todas esas cosas se empiecen a apartar de ti sin necesidad de que tú pongas
mucho esfuerzo, ¿verdad? Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo, tal vez pongas a tu voluntad, tal vez pongas fuerzas, pero Dios pone lo demás para que todo eso se vaya quitando y no permanezca atormentándote o haciéndote caer en cosas que tú pudiste hacer que no eran agradables a Dios. Entonces, Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Otra vez, mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. El vivir constantemente los principios de las enseñanzas de la palabra y no conforme a las normas del mundo es tener continua victoria en contra del mundo. Ya van dos que aprendimos, ya van dos que estamos sabiendo y entendiendo que estamos venciendo, porque yo te voy a decir algo, si tú estás aquí, quiere decir que tú has tenido muchas luchas, tú has tenido muchas pruebas, aún en tu propia carne, aún en el mundo, con los amigos, el que te digan tal vez cristianito, el que te digan ahora sí, ya te dicen el aleluya y empiezan a decir muchas cosas. Tú estás venciendo todas estas cosas, pero estás siendo un creyente victorioso. ¿Ok? Yo les voy a invitar siempre que pongan ahí comentarios, tal vez a veces no voy muy rápido, pero si tienen alguna duda o alguna pregunta pueden hacerlo ahí abajito, que vamos a estar pendientes yo y su maestra Lupita, ¿ok? Si es de que estamos pendientes con eso. Preguntas, ahí vamos a estar respondiendo, ¿sale? Ok, entonces, otro frente, Satanás. La entidad infernal quien existe para robar, matar y destruir. Esto es algo que nosotros tenemos que saber desde un principio, desde el principio de las clases. Tal vez si alguno de ustedes fue a encuentro, no sabe que es encuentro todavía, ahí hablamos mucho sobre esto. La entidad infernal, ¿quién existe para robar, matar y destruir? Todo lo que sea de Dios, con Dios y para Dios. Esto es algo que es bíblico. La Biblia dice que el diablo, o sea, Satanás, viene a robar, matar y destruir, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con Dios. En donde quiera que haya mentiras, soberbia, rebeldía y violencia, está Satanás y sus demonios obrando. Por lo tanto, cualquier creyente que dice mentira es soberbio, actúa en rebeldía, es violento, está siendo derrotado en su batalla contra Satanás. Y cuando hay derrota, hay continua acusación de este frente contra el creyente de parte del diablo. Apocalipsis 2:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Apocalipsis 12:10. Pero gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo que venció a Satanás en la cruz por nosotros. Y vamos a leer Colosenses 2:1-14 al 15. Él anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Mire, Apocalipsis 2:10 habla de que mira un hombre, Juan, mira un hombre que decía, ahora ha venido a la salvación y el poder. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Y aquí habla de Satanás, aquí habla del diablo, aquel que siempre está presto para ir a acusarnos delante de Dios, aquel que siempre está presto para decir, primeramente nos pone tentaciones en nuestra carne, primeramente nos pone tentaciones en el mundo, y cuando nosotros caemos, entonces ahí está Satanás otra vez para acusarnos y decir, ahí está no que muy cristiano, ahí está no que muy esto.
Y entonces todas estas cosas nos hacen ser personas que somos en constante batalla, perdón, con el enemigo. Nosotros tenemos que entender que estos tres frentes son poderosos, pero también tenemos que entender que hay alguien más poderoso, y lo voy a volver a leer porque fue el último pasaje que está ahí, Colosenses 12, 14 y 15. Él anuló esa deuda, o sea, nuestro Señor Jesús, que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, o sea, al diablo y a sus potestades, o sea, a sus achichincles, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. El creyente victorioso es quien es más que vencedor, ya que su victoria consiste en ganar las batallas contra estos tres frentes. Esto es posible porque quien es nuestro amo y Señor y Rey, que es nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado la victoria por medio de esa cruz. Chicos, hay tres frentes. Ahora mismo los pudimos mirar, ¿verdad? Está la carne, está el mundo y está Satanás. Cuando nosotros decidimos a vencer todas estas cosas, decidimos hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Padre, entonces somos más que vencedores. Entonces obtendremos la victoria del creyente victorioso. Así es de que damos gracias a Dios por esta clase. Es una clase muy interesante, no tenemos mucho tiempo, pero como les decía hace un momento, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, con gusto vamos a poder estarles ayudando ahí, ¿sale? Así es de que siempre les vamos a invitar también a que lean los pasajes bíblicos que les pusimos ahí. Ahí también tenemos por ahí un grupito donde les podemos mandar también los versículos bíblicos y pueden leer el antes y el después de lo que leímos para que su mente sea más abierta, obviamente siempre orando, pidiéndole al Señor que sea revelando Él su palabra. ¿Ok, chicos? Dios me les bendiga. Estamos terminando esta lección número 8. Sígale echando ganas, cuídese mucho, pórtese bien y hágale caso a su papá. Bye, bye, chicos.